registrado. Yo digo que felices los estudiantes de ahora, ¿no? Imagínense después de que se cansen, tengan nuevamente, aprieten un botón, lo vean nuevamente al profesor actuar, enseñándoles lo mismo, hasta cuantas veces gusten hasta aprender, ¿verdad? Bueno, las épocas cambian y para bien más bien. Entonces, este ejercicio, ustedes podrán ver, todas las desigualdades son del tipo mayor o igual y el problema es de mínimo. Entonces, podemos resolver este problema aplicando el método que lo vamos a llamar método del simplex dual. Método del simplex dual. Del simplex dual. ¿En qué consiste este método? Tiene que emplearse, dice, emplearse la teoría de la dualidad. Es decir, la teoría de la dualidad dice que un problema de máximo de Z puede ser equivalente a un problema de mínimo de menos Z. Sabemos por qué es la primera regla de la programación lineal. Pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer ahora es, en primer lugar, preparar el ejercicio, indicando que la función objetivo no cambia en absoluto, continúa siendo mínimo de Z igual a 200 por x sub 1 más 200 por x sub 2, sujeto a las siguientes restricciones. Pero, a ver, inicialmente haré una copia de los primeros valores del lado derecho de cada una de las ecuaciones. Y lo primero que tengo que preguntarme es, señores, ¿podemos dividir esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos dividir entre sí en cada una de las filas? ¿Y podemos facilitar el trabajo? Por supuesto que sí. Porque miren, si divido entre sí no hay problema. El lío es cuando multiplico por menos 1. Pero en este caso simplemente es dividir. Por lo tanto, el problema se reduce a x sub 1 más 2 por x sub 2. Tengo que agregar algo acá que va a ser igual a 90. Para el segundo caso, igual va a ser 3x sub 1 más 2x sub 2 igual a 12.000 después de agregarle una variable artificial. Aquí la tercera va a ser 4 por x sub 1 más 3 por x sub 2 y va a ser esto. Aquí tengo que quitar dos ceros, por 120, y en este otro tanto tengo que quitar otros dos ceros y es igual a 200. Y aquí te voy a agregar las variables artificiales necesarias. ¿Por qué menos x sub 3? Porque el lado derecho es más grande que el lado... No, el lado izquierdo es más grande que el lado derecho. Por lo tanto, hay que agregarle una variable artificial. O en el caso de que sean mayores o iguales a 0, directamente agregar la variable artificial correspondiente. Y ahí están las tres variables artificiales, que además la condición de no negatividad que indica que todas las x sub i tienen que ser siempre mayores o iguales de 0, que es la condición de no negatividad. Muy bien, una vez que se ha armado esto, entonces lo que vamos a hacer es armar el tabló también para este método. Igualito, de la misma manera que ya conocemos. Por lo tanto, en la primera columna, las variables básicas. ¿Cuántas variables básicas? Dos variables básicas, x1 y x2, x1 y x2 como variables básicas, y tres variables artificiales, que van a ser x3, x4 y x5 correspondientemente, y acá el vector b. El vector de variables de restricciones y o disponibilidades. Muy bien, aquí vamos a hacer una aproximación para introducir los números y deberíamos introducir con valores menos z. En los tres casos son variables de holgura que se han agregado a las
a las inecuaciones, por lo tanto, en el tablón inicial simplemente 3 raíces. A partir de ahora lo que vamos a hacer es trasladar los coeficientes a las variables que corresponden. Para x sub 1 es igual a 1, 3 y 4. Para x sub 2 van a ser 2, 2 y 3. Y acá va a ser menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 0, menos 1. Y aquí los valores 90, 120 y 260 correspondientemente. Y por los valores de costos, menos 200, menos 200, 0, 0, 0 y nada en el primer tablón. Bien, hasta aquí pareciera no ser un problema de máximo, pero el problema es de mínimo. Por lo tanto, aplicando el concepto de la dualidad, voy a multiplicar todo por menos 1. Todo voy a multiplicar por menos 1. Por lo tanto, se convierte en menos, menos, esto se convierte en más, esto se convierte en menos. Para la segunda fila, menos 3, menos 2, más 1, menos 120. En la tercera fila, menos 4, menos 3 y menos 260 correspondientemente. Y acá lo propio, ¿no? Multiplico por... A ver, vamos a ver, hasta ahí. Vean por favor, hasta ese punto, véanlo. Cópienlo. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el concepto. Enseguida vamos a hablar sobre el concepto de la dualidad. Pero en este caso, miren, vamos a entrar ahora por el menor valor, pero de los B, de los menos B sub I. Mira, voy a pedir que alguien está. Vamos a silenciar a todos. Listo, todos silenciados. Ahora vamos a ingresar por el menor valor de los menos B sub I. Entonces, menos 90, menos 120, menos 260, ¿cuál es el menor valor? Por supuesto que menos 260. Muy bien. Pero ahora necesito determinar el pivote. Para determinar el pivote ahora tengo que utilizar la siguiente relación. Menos Z sub J entre A sub I sub A sub R sub J. Sub R sub J. Pero donde A sub R sub J tiene que ser ahora menor a 0. Tiene que ser menor a 0. Tiene que ser negativo. Entonces veamos estos valores. Van a ser menos 200, que va a dividir a menos 4, menos 200, que va a dividir a menos 3. Menos 200 divide a 4, menos 200 divide a 3. Estamos determinando cuál, en primer lugar, es 200 entre 4 a 50 exactamente. Y 200 entre 3 debe ser a 70. Entonces vamos a ver. 200 entre 3 son 66.67. 66,67. ¿Cuál es el menor valor de todos ellos? Es 50. Por lo tanto, esa relación corresponde a 200 entre 4. 4 determina el pivote. Y además determina que está entrando en cuenta de la rayita x sub 1. Por lo tanto, rayita x sub 1 es el valor que está entrando en cuenta por el pivote. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación es hacer una iteración, como ya conocemos, y para ello tengo que utilizar el mismo concepto. Yo debo convertir el valor del pivote en 1. Ese es el concepto que hemos estado utilizando. Debo convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, menos 4 entre menos 4, este valor se convierte en 1.
Menos 3 entre menos 4 es igual a 3 cuartos, pero positivo. 0 entre cualquier valor es 0, 0 entre cualquier valor es 0, y menos 1 entre menos 4, este valor se convierte en un cuarto. Y 260 entre 4 va a ser igual a 260 entre 4. 260 entre 4, 65. 65. Y además todos los valores son positivos. Ahora necesito convertir este valor en negativo, por lo tanto voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo contrario en este caso, 3, porque 3 por 1 es 3, más menos 3, este valor es 0. 3 por 3 cuartos, el valor es igual a 9 cuartos, y tengo que sumar a 8 cuartos, que es igual a menos 2. Menos 8 cuartos es igual a menos 2. Por lo tanto, el resultado de acá es simplemente igual a un cuarto, pero positivo. Un cuarto y positivo. 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por 0, 0, más 1, 1. 3 por un cuarto, 3 cuartos, más 0, 3 cuartos. 3 por 65 son 3 por 5, 15, va 1, son 195. Menos 120, menos 120, el resultado es igual a 10 menos 5, se quedan 11. No, tengo que restar al revés. 195, 15, 195 y tengo que restar a menos 120. Entonces, 5 menos 0, 5, 9 menos 2, 7, más 75. Pero en este caso ahora positivo. Ya, ahora necesito convertir este valor en 0, por lo tanto voy a multiplicar por un valor 1. 1 por 1 es 1, más menos 1, este valor es 0. 1 por 3 cuartos es igual a 3 cuartos, y tengo que sumar a menos 8 cuartos, que es igual a menos 2, el resultado es igual a menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. 1 por 0, 0, más 1, Una pregunta. 1. ¿Están esperando? No, una pregunta. Dígame. De x sub 5, el 1 no debería ser más 1. Ahí. ¿Dónde es? Ah, esto es más 1, perdón. Sí, ha sido un error, y por lo tanto aquí esto, hay un error acá, ¿no? Cambiaría. Sí, hay un error. Perdón. Entonces ahora esto es una multiplicación de 3, ¿no? De 3 positivo. 3 cuartos. 3 por un cuarto es igual a 3 cuartos, más 0, 3 cuartos. ¿Está bien? Ahora, No sería a ver, menos un cuarto. esto, Porque sí, menos un cuarto o no. esto es positivo, pero, a ver, vamos a multiplicar. Para volverlo 1, el pivote, el elemento pivote, lo Ah, esto multiplico. tiene que ser menos un cuarto, ¿no? Sí. No, más un cuarto. Ah, porque esto es negativo. Esto es negativo, amigo, mire. Un cuarto sería. Esto era negativo. Este era negativo. Era negativo. Hemos multiplicado por menos 1 y se convirtió en positivo, igual que estos dos de acá. Por lo tanto, ahora dividimos entre menos un cuarto. Ah, tienes razón, el resultado es negativo, es menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Por lo tanto, 3 por un cuarto es igual a menos 3 cuartos. Y este valor va a ser negativo también. ¿Ahora está bien? ¿Qué dice? Sí. Muy bien. Entonces, sigo multiplicando. 1 por 0, 0, más 0, 0. 1 por menos un cuarto es igual a menos un cuarto más 0. Este valor es igual a menos un cuarto. 1 por 65, 65. Menos 90, menos 65. El valor es igual a 5, 25. Es igual a menos 25. Es igual a menos 25. Menos 25. Necesito convertir este valor en 0, por lo tanto voy a multiplicar por un valor igual a 200, a más 200, porque 200 por 1 es 200, más menos 200, este valor es 0. Continúo trabajando. 200 por 3 cuartos va a ser igual a 600 cuartos.
En otras palabras, es igual a 150. Menos 200, este valor es igual a menos 50 todavía, menos 50. 200 por 0, 0 más 0, 0. 200 por 0, 0 más 0, 0. 200 por menos un cuarto menos 50 más 0, menos 50. 200 por 65, 2 por 5, 10, va 1, 12, 13. Y 2 ceros que iban, 13.000, acá, ¿no? 13.000. A ver, sí, está bien, 13.000. Ahora, la pregunta es, ¿ha concluido el problema? Y ya no podemos fijarnos en el vector de costos, sino aquí estamos trabajando con el vector B. Sí, existe todavía un valor que es negativo, que es 25 y es único. Por lo tanto, eso determina que esa es la fila pivotal. Y ahora debemos determinar dónde se encuentra el pivote. ¿Dónde se encuentra el pivote? Para ello, lo que tengo que hacer es dividir, encontrar la relación del mínimo valor de todos los menos z subcotas entre los a sub r subcotas, y donde a sub r subcota tiene que ser menor a 0, esa es la condición. Por lo tanto, aquí tenemos solamente dos zetas, dos menos zetas, que va a ser menos 50, menos 50, y tengo que dividir entre los elementos del vector columna, digo, del vector fila pivotal, que va a ser igual a menos 5 cuartos y a menos 1 cuarto. Vamos a ver el resultado de esto. Es 200 quintos y este otro resultado es igual a 200 clavados. 200 entre 5 es igual a 40,200. Entonces, de hecho, que el menor valor se encuentra en el cociente 50 entre menos 5 cuartos, y este es el pivote. Al ser ese el pivote, entonces está entrando a ser solución del problema x sub 2. Por lo tanto, x sub 2 es la solución del problema, una raya, y x sub 1. Menos z. Muy bien, necesitamos ahora convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, 0 entre menos 5 cuartos es 0. Menos 5 cuartos entre menos 5 cuartos, el valor es 1. 1 entre menos 5 cuartos, el valor es igual a menos 4 quintos. 4 quintos. 0 entre cualquier valor es igual a 0. Menos 1 cuarto entre menos 5 cuartos, el resultado es igual a 1 quinto. Y además positivo. Y menos 25 entre menos 5 cuartos, el resultado va a ser igual a 100 quintos, o lo que es lo mismo decir 20. Este resultado es igual a más 20. Y además es positivo. Bien, necesito ahora convertir los elementos de la columna pivotal, que son estos elementos de acá de la fila pivot, de la columna pivotal, en ceros. Por lo tanto, para convertir este valor en 0, voy a multiplicar el pivote y todos los elementos de la fila pivotal por un valor igual, pero de signo diferente. En este caso, menos 1 cuarto. Por 1, menos 1 cuarto. Más 1 cuarto, este valor es 0. Menos 1 cuarto por 0, 0. Más 0, 0. En realidad, esta columna no va a cambiar porque x1 continúa siendo solución del problema. Menos 1 cuarto por 4 quintos, el resultado es igual a 1 quinto, más 0, este valor de acá es igual a 1 quinto. Menos 1 cuarto por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 1 cuarto por 1 quinto, el resultado es 1 veinteavos, menos 1 veinteavos. Y tengo que sumar a menos 3 cuartos. Pero puedo multiplicar por 5 el numerador, sería 15, y por 5 el denominador, que sería 20. El resultado va a ser igual a menos 6 veinteavos. La mitad de 6, 3, y la mitad de 20, 10. Por lo tanto, el resultado es menos 3 décimos. Te lo coloco acá, menos 3 décimos. Ahora bien, necesito multiplicar
menos un cuarto por 20, el resultado es igual a menos 5. Menos 5 más 75, 70 es el resultado. Necesito convertir ese valor de acá en 0, por lo tanto voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente, que va a ser igual a 3 cuartos. Menos 3 cuartos por 1, menos 3 cuartos más 3 cuartos, este valor es 0. Menos 3 cuartos por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 3 cuartos por 4 quintos, el resultado es igual a, es positivo, y a 3 quintos. Positivo más 0, 3 quintos. Menos 3 cuartos por 0, 0, más 0, 0. Menos 3 cuartos por 1 quinto, el resultado es igual a menos 3 veinteavos. Menos 3 veinteavos, y tengo que sumar a menos 5 veinteavos. El resultado de esto es igual a menos 8 veinteavos. Cuarta parte de 8, 2. Cuarta parte de 25. El resultado es igual a menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Ahora, menos 3 cuartos por 20, el resultado es igual a menos 60 cuartos. Y menos 60 cuartos es igual a menos 15. Menos 15 más 65, el resultado es igual a 50. Miren, todos los elementos se han convertido en positivos, señal de que ya está concluyendo el problema. Necesito convertir este otro valor en 0, por lo tanto voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente. En este caso, 50. 50 por 1, 50, más menos 50, el resultado es 0. 50 por 0, 0, más 0, 0. 50 por menos 4 quintos, el resultado es igual a menos 200 quintos. Menos 200 quintos. Y el resultado de esto es igual a menos 40. Menos 40. 50 por 0, 0, más 0, 0. 50 por 1 quinto, el resultado es igual a 10. Menos 50, este valor es igual a menos 40. Y finalmente, 50 por 100 son, 50 por 20 son 1000, más 13.000 son 14.000. El problema ha concluido, sí, ha concluido porque todos los elementos del vector de restricciones y o disponibilidades se han convertido en valores positivos. Acá no hay problema que se hayan quedado con valores negativos. Entonces, este es el resultado que necesitamos comprobar. Y lo vamos a hacer ahora aplicando el concepto de la dualidad. Pero, sin embargo, voy a colocar acá los resultados, porque los vamos a utilizar. Voy a fotografiar y les voy a enviar una fotografía. X sub 2 es igual a 20, dice, ¿no? X sub 1 es igual a 50. El máximo valor de Z, no, perdón, el mínimo valor de Z. El mínimo valor de Z es igual a 14.000. X sub 3 es en bajada, corresponde a menos 40, y X sub 5 corresponde un valor a menos 40, simplemente para hacer unas comparaciones nada más. Entonces, ¿de cuánto de tiempo disponemos todavía? Parece que hay todavía buenos minutos, no apareció todavía la señal. Entonces, ahora voy a borrar, voy a fotografiar y se los voy a enviar. A ver, esperemos primero antes de borrar. Ya me imagino que hayan recibido la fotografía y por lo tanto ahora voy a
voy a tener la libertad de borrar el ejercicio que hemos resuelto. Usted ya lo tiene en copia fotográfica en su WhatsApp. Bien, entonces lo que vamos a estudiar a continuación se llama el teorema de la dualidad. ¿Y qué dice el teorema de la dualidad? Dice que un problema que se presente como máximo de z es equivalente a un problema de mínimo de menos w. Así dice. ¿Pero en qué consiste este teorema? Consiste en que la función de costos ¿sí? se convierte en una función de restricciones y de disponibilidades, y lo propio ocurre con el otro valor. Entonces, si nosotros presentamos un problema de mínimo, que está acá expresado de esta manera, entonces vamos a expresar como primal, vamos a expresar este ejercicio. Al mínimo de z igual a 200 por x1 más 200 por x2 sujeto a las siguientes restricciones. 100 por x1 más 200 por x2 mayor o igual a 9000 unidades. 9000 unidades, 300 por x1 más 200 por x2 mayor o igual a 12000 unidades, y 400 por x1 más 300 por x2 mayor o igual a 26000. Pues esto ya lo sabemos, ¿por qué lo hemos hecho? Es que necesito que ustedes vayan comparando. Porque si es primal, entonces el dual, va a ser un problema de máximo, ya no de z, sino de otra función w, que va a ser igual. El vector de restricciones y o disponibilidades ahora se convierte en elementos de costos, por lo tanto va a ser 9000, y vamos a cambiar además la variable por pi sub 1 más 12000 por pi sub 2 y más 26000 por pi sub 3, que además va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Las que son filas se convierten en columnas, por lo tanto va a ser 100 por pi sub 1 más 300 por pi sub 2 y más 400 por pi sub 3. Y ahora construyo la segunda columna que se va a convertir en fila. 200 por pi sub 1 más 200 por pi sub 2 y más 300 por pi sub 3. Se han convertido las columnas en filas. Pero aquí también va a haber cambio en cuanto se refiere a el planteamiento del problema. Aquí eran las restricciones eran del tipo mayor o igual. Ahora las restricciones tienen que ser del tipo menor o igual a qué. Ahora el vector de costos se convierte en vector de recursos y o disponibilidades. En este caso 200 y 200 respectivamente. Y además donde la variable pi sub i tiene que ser mayor o igual a 0. Este es el concepto del teorema de la dualidad. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Si ustedes se fijan en los resultados, el planteamiento en el primer tabló, el vector de costos se ha convertido en vector de restricciones y o disponibilidades, ¿no? Y el vector de restricciones y o disponibilidades se ha convertido en vector de costos. Y hemos ingresado para resolver desde el vector de restricciones y o disponibilidades, y hemos hecho todas las iteraciones hasta que hemos llegado al resultado final.
Entonces, tanto un problema de máximo se puede expresar como un problema de mínimo, o un problema de mínimo se puede expresar como un problema de máximo. Entonces, como ya estamos indicando que esto ocurre, lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa con los resultados del problema. Entonces, si este es el problema dual que estamos presentando, el problema dual, entonces lo preparemos pues para resolverlo, ¿no? Va a ser el máximo de W igual a 9000 por pi sub 1 más 12000 por pi sub 2 y más 26000 por pi sub 3, y que van a estar además sujeto a las siguientes restricciones. Puedo dividir entre 100 también, de tal manera que los resultados pueden quedar pi más 3 por pi sub 2 y más 4 por pi sub 3. En la segunda va a ser igual a 2 por pi sub 1 más 2 por pi sub 2 y más 3 por pi sub 3. Y tengo que agregar acá, variables de holgura ahora, ¿no? Y esas variables de holgura las voy a denominar más x sub 3 y más x sub 4. Claro, porque las desigualdades son del tipo menor o igual. Entonces tengo que agregar estas variables de holgura e igualo a 2, y este otro también igualo a 2 también. Y además donde todas las x, las pi sub i tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, ahora vamos a proceder a resolver este problema, y por última vez un problema de máximo. Y lo estoy haciendo simplemente para poder comprobar qué resultados podemos obtener de la aplicación de la dualidad. Fíjense por qué se puede utilizar el problema del teorema de la dualidad cuando existan, fíjense, en este caso, pueden existir, acá existen 3 filas y 2 variables. ¿Qué tal si existieran 6 filas y 2 variables? Entonces, podemos resolver con mayor facilidad por su dual, ¿no? Es decir, si se presentara como mínimo, lo resolvemos como máximo y tenemos solamente 2 filas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una pregunta. Sí, dígame. La variable de holgura no sería más x4 y más x5. Perdón, sí, ese es un error con la velocidad de la explicación. Gracias. Muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es lo de siempre, ¿no? Entonces, aquí colocamos las variables básicas, y en este caso variables básicas son pi sub 1, pi sub 2 y pi sub 3 correspondientemente, y x sub 4 y x sub 5, x sub 4 y x sub 5 siguen siendo las variables de holgura. Y finalmente acá el vector de restricciones y disponibilidades B. Bien, entonces tenemos 2 filitas, no va a ser muy complejito hacer esto. Son 2 variables básicas, por lo tanto son variables de holgura, por lo tanto tienen que empezar en el primer tablero. Voy a hacer la transferencia de los elementos, de los coeficientes 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 0, 0, 1 y 2 y 2. Y finalmente los elementos del vector de costos, menos 9000, menos 12000 y menos 26000. Y aquí 0, y aquí 0, y aquí en el primer tablero no entra nada. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, el menor valor, menos 26000. Necesitamos ahora determinar el pivote. Y para determinar el pivote, necesitamos encontrar el menor cociente de la relación de todos los B sub i entre los A sub i sub r, y bajo la condición además de que A sub i sub r sea mayor a
0. Por lo tanto, vamos a hacer ese cociente. Esa práctica va a ser 2 entre 4, coma, y finalmente 2 entre 3. 2 entre 4 es igual a 0,5, punto coma, y 2 entre 3 es igual a 0,67. 0,67. Entonces, el menor valor es 0,5. Por lo tanto, eso se determina de que el pivote va a ser el menor cociente 2 entre 4. Este es el pivote. Sale de ser solución del problema x sub 4 e ingresa a ser solución pi sub 3. Pi sub 3, mientras que x sub 5 continúa siendo nomás solución del problema. Es menos 7. Necesitamos ahora, usted ya lo sabe, convertir el valor del pivote en 1 y por lo tanto tengo que dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote. Por lo tanto, 1 entre 1/4, entre 4, 1/4. 3 entre 4, 3/4. 4 entre 4, 1. 1 entre 4, 1/4. 0 entre 4, 0. Y 2 entre 4 igual a 1/2. Necesito ahora convertir este valor de acá en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente. En este caso, menos 3. Porque menos 3 por 1 es menos 3. Más 3, este valor es igual a 0. Menos 3 por 1/4, el resultado es igual a menos 3/4. Más 8/4, que es igual a 2, el resultado es igual a 5/4, y lo coloco acá. 5/4. Menos 3 por 9/4, el resultado es igual a menos 9/4. Menos 9/4. Si tengo